A continuación, el ingeniero David Rodríguez será nuestro próximo disertante. Boliviano, nacido en la ciudad de Cochabamba, ingeniero químico de profesión, egresado de la Universidad Federal de Río Grande del Norte, en Brasil de 1980. Especialista en el tratamiento de transporte de comerciales de hidrocarburos, con un diplomado de alta gerencia otorgado por Maestrías del Desarrollo de la Universidad Católica Boliviana. Egresado de la Maestría de Administración de Empresa. Alta Dirección de Escuela de Negocios con aval universitario Francisco de Victoria en Madrid, España. Diplomado en programa CO Magnetismo del programa. También el ADEN, con aval de la Harvard University en USA. Recibamos por favor con un fuerte aplauso al ingeniero Iván Rodríguez. Está bien. Tranquilo, no te preocupes. Hola. Buenas noches. En principio agradecer a las autoridades de esta Casa Superior de Estudios por la invitación. En realidad ya soy un habitué. Y bueno, este año el simposio se caracteriza por el ingeniero petrolero del futuro. Y ustedes estarán pensando, ¿y la eficiencia energética qué tiene que ver con el ingeniero del futuro? Tiene mucho que ver, mucho. Principalmente en lo que hace a la práctica, al ejercicio de la profesión. No podríamos pensar un futuro energético sin pensar en la eficiencia energética. Esta fotografía que ven ustedes es el señor Felipe Quispe, un pescador del lago Popó. ¿Y dónde está el lago? No hay. Esta es una de las consecuencias, una muestra, un botón de lo que viene siendo el nuevo fenómeno con el que estamos enfrentando, el famoso calentamiento global. Y la eficiencia energética es una herramienta para poder, ¿cómo le llamaríamos?, llevar adelante lo que se viene con el tema del calentamiento global. Entonces aquí hubo alguna vez un lago, y hoy este señor trabaja de albañil y de lo que puede en Oruro, ya no puede vivir más de los pescados del lago Popo. Esto es lo que veremos hoy día, un repaso rápido de cómo están las tendencias de las energías fósiles y los combustibles fósiles. Hablaremos del cambio climático, lo que significa el calentamiento global, la generación de los gases que generan el efecto invernadero, y en el punto central hablaremos de la eficiencia energética, que es la energía que se pierde o que se puede ahorrar, energía que no se consume y energía que no contamina. Posteriormente veremos el desarrollo sostenible y la descarbonización del planeta Tierra. En un quinto punto vamos a ver qué estamos haciendo en Bolivia por este tema. Y al final terminaremos con un corolario para que juntos salgamos de acá con alguna reflexión. La energía en física, se define como la capacidad para realizar un trabajo. En realidad la energía puede sufrir transformaciones, hay diversas secuelas o consecuencias de la energía, llámese esta química, mecánica, no vamos a hablar de lo que ustedes ya saben. Este cuadro es mucho más interesante, donde nos muestra las fuentes primarias de la energía que están disponibles en la naturaleza. La radiación solar, el sol es el mayor generador de energía de nuestro planeta y del sistema solar en realidad. Posteriormente tenemos la energía tradicional de la biomasa, y ahí ustedes ven en secuencia que la biomasa vamos a usar puntero. La biomasa genera otra biomasa y puede generar combustibles, ¿no? Entonces, y los tradicionales están en negrito, los combustibles fósiles, donde pueden transformarse en electricidad, y esta electricidad puede proveernos alimentos
los utensilios, el equipamiento, todo lo que tenemos en la casa para subsistir dependen de la energía eléctrica mayoritariamente. Un 80%, algunos autores dicen que es un 78%, pero un 80% en números redondos de la energía disponible en el mundo vienen de los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son aquello que procede de la biomasa obtenida hace millones de años y que ha sufrido grandes procesos de transformación, principalmente de presión y temperatura, para convertirse en lo que son hoy en sus tres formas: el estado sólido, el carbón; el estado líquido, el petróleo; y el estado gaseoso, el gas. Aquí tenemos un gráfico que nos muestra la matriz energética, donde vemos que el 31% es petróleo, el 29% es carbón, el 21% es gas natural, tenemos biomasa 10%, 5% de nuclear, hidroeléctrica 2% y otras 1%. Este gráfico no es determinante ni taxativo. Hay muchos gráficos de esta naturaleza, pero lo importante es ver la fuente y la tendencia, ¿no? Aquí vemos a la... Acá vemos la tendencia de el descubrimiento de las reservas cada decenio, entre el 94, 2004 y 2014. Y vemos que han aumentado de 1.118 billones de barriles a 1.366 y 1.700 el 2014. Seguramente si tenemos un gráfico que vaya hasta 2024, nos mostraría que hay un crecimiento de las reservas de petróleo en el mundo. Y acá hay una tendencia de crecer entre decenio del 22 y el 24%, y una tasa de crecimiento anual que está entre el 2 y 2,5%. En el gráfico de abajo vemos cómo la energía tiene una proyección hacia el 2040, entre el 2012 y 2040, con una tendencia de aumentar en los 28 años 42%. O sea, vamos a necesitar 42% más de energía mundial, a nivel mundial, el año 2040. Y ahí están los componentes, también en forma de matriz energética, donde los renovables aumentarán, casi que duplicarán, el petróleo disminuirá, pero el valor absoluto aumentará significativamente, aumentará de 3.770 a 4.280 billones de toneladas equivalentes de petróleo. Entonces, hay una necesidad de incorporar energía, una necesidad de la humanidad de incorporar energía a nuestro sistema de vida de 1.3% en promedio por año. Si consideramos las magnitudes que tenemos acá, 12.530 millones de toneladas equivalentes de petróleo, es una monstruosidad de energía que requerimos para seguir viviendo con la comodidad que vivimos. Aquí unos datos sobre las reservas, producción y demanda de petróleo. El gráfico acá, nos muestra el crecimiento de la producción y la demanda, y cuando la producción supera a la demanda, se ahorra, por así decir, o se guarda, se almacena, y cuando la demanda supera la producción, hay que sacar del ahorro. Entonces, eso nos muestra este gráfico. Acá están las reservas, donde está Venezuela como primer país que cuenta con unas reservas monstruosas de petróleo. Le sigue Arabia Saudita, Canadá, Irán, Irak, Kuwait, la Unión de Emiratos Árabes, Rusia, Libia y los Estados Unidos. Haciendo una comparación entre la producción potencial que tiene Venezuela, que era de 3 millones de barriles por día, aquí hay petróleo para 200 años, ¿no? Pero si vemos Arabia Saudita, que produce 12 millones de habitantes, aquí tenemos petróleo para 60 años. Y Estados Unidos, que también está produciendo entre 11 y 12 millones de barriles por día, tiene petróleo nada más que para 10 años. Entonces ahí vemos quiénes tienen petróleo, quiénes demandan, y en el gráfico siguiente vamos a ver, ahí están los primeros, los top 10 de productores de petróleo, y
los que demandan, ¿no? Arabia Saudita como primer, con 11.590.000. Vuelvo a reiterar, estos números son del momento, podrían ser 12, podría ser menos. La producción de estos países se mueve en función del mercado, de la demanda, ¿no? Entonces está Arabia Saudita, Estados Unidos, Rusia, China, Canadá como productores, y aquí abajito lo tenemos a Emiratos Árabes Unidos, México también está acá en el cuadro, y los consumidores, Estados Unidos el mayor consumidor, China el segundo, con más de 10 millones, está Japón, India, Rusia, Arabia Saudita, Brasil. Entonces, aquí están los 10 primeros productores y los 10 primeros consumidores. Estos gráficos nos muestran el mercado del gas, ¿no? Aquí tenemos la producción mundial de gas natural, aquí a la izquierda superior, donde una demanda promedio por año ya está en los 12 TCFs, 12 por 10 a la 12, ¿no? Perdón, 120 TCFs es la demanda mundial de gas natural por año. Allá está, en la derecha superior, está el gráfico de la producción de Estados Unidos de Norteamérica, donde vemos que desde el 2007 hasta el 2018, su producción es sostenida gracias a los hidrocarburos no convencionales. El fracking, el shale oil, el shale gas han hecho que esta producción crezca en el último decenio, por así decirlo, en forma sostenida, y Estados Unidos, inclusive en cuanto se refiere al gas natural, ha pasado de ser importador a ser exportador de gas natural licuado. En la parte inferior izquierda tenemos un gráfico donde nos muestra la cantidad de reservas probadas, ¿no? La escala está aquí a la izquierda, que son entre 6.500 más o menos TCFs. Las barras azules son la producción, que está en el orden de los 120, como les dije, y la línea amarilla punteada es una relación de producción, de reservas con la producción. Y nos muestra casi que una recta, ¿no? Entonces quiere decir que el mercado está aumentando y las reservas también están aumentando, menos mal, ¿no? A propósito de este gráfico, y quizás sea más claro en el próximo, aquí tenemos en el gráfico de la derecha inferior el comportamiento del precio del gas y del petróleo, ¿no? De alguna forma, hasta cierto periodo han sido paralelos, uno dependiendo del otro, el gas dependiendo del petróleo, pero después ya se han ido desacoplando fundamentalmente por el famoso GNL, que tiende a convertir el gas natural en un commodity. Todavía no lo es, pero está en camino. Y este es el gráfico que les decía, 6.831.7, esto nos da British Petroleum, ¿no? Y ahí está la distribución del gas. Entonces tenemos gas, si ustedes dividen este número que está allá arriba, el total del mundo, por 120, tenemos gas para aproximadamente 60 a 70 años. La gran novedad es que los no convencionales tienen una cantidad monstruosa y superior a esta. Todavía no están como P1 ni P2, pero son estimaciones que están en el orden de los 12.000, 13.000 TCFs. Si de eso podemos conseguir el 30-40%, tenemos gas todavía para 120 a 150 años. Aquí rápidamente vemos unos gráficos donde nos muestran la producción actual de 122, las reservas que se repiten, es otra fuente de información, el consumo, que es similar a la producción. El gas, bueno, el gas natural como gas no se puede almacenar, lo que se produce va a los consumidores. Ahora con el gas natural licuado algo se podría almacenar y se está hablando de almacenajes temporarios en cavernas o reservorios ya que no están en uso. Al otro lado tenemos la modalidad de transporte, cómo se transporta el gas por ductos, y ya una buena cantidad, una tercera parte por así decirlo, ya viaja en barcos en forma de gas natural licuado.
El gas natural licuado no es otra cosa que el gas enfriado a menos 162 grados, ¿no? Todo eso, todos lo sabemos eso. Aquí vemos más gráficos donde nos muestran la tendencia del consumo mundial de la energía, y todos los gráficos, todas las fuentes de la información siempre van a ser con la tendencia a subir, a aumentar. Entonces, lo que quiero mostrarles es la demanda de combustibles fósiles está en permanente aumento y en magnitudes realmente importantes. Este gráfico de aquí abajo, a la izquierda inferior, nos muestra el comportamiento de las fuentes de energía entre 1970 y 2013. En 43 años que ha pasado, podemos deducir que el petróleo de 6 partes, ahora se consume 22, casi 4 veces. El gas natural de una se consume 11, o sea, tiene un crecimiento del 1000%. El carbón de una se consume 4 veces. La leña ha disminuido, pero no en la magnitud que deseáramos. Los biocombustibles han aumentado, pero tampoco en la magnitud que deseáramos. Y las otras fuentes alternativas, como la hidroenergía, geotermia, también están en constante aumento, y ahí vemos solitario el punto naranja, la energía nuclear, que apareció posterior a la década de los 70 en forma comercial, y tuvo un par de bajones, en principio por la inseguridad. El síndrome de Fukushima, cuando hubo el maremoto en Japón, puso en evidencia que la energía nuclear no es totalmente segura como para poder tener un suministro garantizado de energía. Viéndonos internamente, aquí tengo 4 láminas que son de conocimiento público. Vemos aquí, por ejemplo, el comportamiento de la producción de líquidos y petróleo, ¿no? Ha subido desde el 2000 hasta el 2017 el petróleo de 15.570 barriles hasta un pico de 61.330, y ahora ha bajado, está por debajo de 54.443. El gas natural de 31,1 millones de metros cúbicos por día ha subido a un pico de 63 millones el año 2014, hoy está en por debajo de 56, y de acuerdo a la demanda, porque acuérdense que el gas tiene que abastecer a la demanda, por lo tanto en la magnitud de la demanda está la producción, entonces está bastante baja. Aquí abajo vemos el comportamiento de la producción del gas natural en función de los mercados el año 2018, el año pasado, y podemos ver una producción promedio en torno de los 55 millones de metros cúbicos por día, y lo más notorio es el crecimiento de la demanda del mercado nacional, que tiene un pico de 14.41 el mes de septiembre. Y si nos fijamos en el gráfico de la derecha inferior, la curva ploma es el crecimiento del mercado interno. Entonces, en nuestros mercados han ido demandando gas en función de los contratos, los de exportación, y el mercado nacional en función del crecimiento doméstico fundamentalmente. El GNB, el gas natural doméstico para las casas, es el que más ha disparado. Y también se nota una tendencia creciente. El único gráfico que no nos gustaría mucho ver es el de la producción de crudo, ¿no? Que cada vez producimos menos líquidos. Es la curva azul del gráfico que está a la derecha superior. No podemos dejar de hablar también de las energías alternativas, ¿no? Que están ya en Bolivia hace bastante tiempo, en forma de energía solar fotovoltaica principalmente, también en forma de energía eólica, ¿no? Y ahí tenemos el comportamiento en esta torta de abajo, del consumo global de energía. Otra vez se vuelve a repetir el número que se aproxima a 80, donde la energía nuclear es 2.8, y 19%, y con tendencia a aumentar año a año, son las energías renovables, ¿no? La mala noticia de esto es que la tradicional biomasa, que dice 9,3 ahí abajo, es todavía combustibles, leña, carbón, madera, que se sigue quemando. Es un número bastante grande, pero
hay muchos países que siguen dependiendo de esa fuente de energía primaria, por así decirlo. Bien, no nos queda la menor duda que la demanda de energía es creciente en todas sus formas y en todas sus etapas, ¿no? Y eso se debe también al crecimiento de la población y fundamentalmente al desarrollo económico, ¿no? Los países que tienen un crecimiento positivo siempre van a demandar más energía. Hay un dicho que dice, quien gana más quiere más comodidades, obvio, ¿no? Entonces vamos a hablar del cambio climático y sus consecuencias. Aquí tenemos unas láminas un poco no tan amigables, pero bueno, son los generadores de los gases de efecto invernadero, y podríamos decir que la quema de combustibles, la quema masiva de combustibles en la industria, en el transporte principalmente, el transporte es un gran generador de gases de efecto invernadero, y la tala y la quema indiscriminada de bosques, una práctica que se hace en Bolivia en forma bastante masiva en esta época invernal, asociado al crecimiento de la población. Miren esas curvas aquí en los gráficos de la izquierda inferior, donde China cuenta con 1.350 millones de habitantes, seguido de la India 1.220, y el tercer país es Estados Unidos con 316. La curva verde es una curva, un modelo que han desarrollado la gente que está muy interesada en esto, para demostrar cómo ha sido el crecimiento desde el año 10.000 antes de Cristo hasta el año 2000 después de Cristo, y el comportamiento exponencial que se ve en los últimos 200 años, por así decirlo, es realmente impresionante. Hoy por hoy hay 7 millones, más de 7 millones y medio, 7.500 millones de habitantes que demandan alimentos y energía. Entonces, este es un gráfico y lo pueden encontrar en la media, hay bastante información sobre esto. Es el balance energético en la atmósfera, ¿no? Todo el mundo sabe que el balance térmico en los cuerpos es fundamental y no es raro en la Tierra la energía que recibe, energía que la devuelve para mantener la estabilidad. Pero eso no está ocurriendo así. Lamentablemente, si ustedes suman estos números, aquí tenemos en el gráfico de la parte izquierda inferior, tenemos la energía solar que llega a la Tierra en forma de watts por metro cuadrado y allá en forma de porcentaje. Y si hacen las sumas y los números, hemos dejado una copia de esta presentación, van a ver que hay energía que se queda en la Tierra y es lo que está promoviendo el calentamiento global. Esto es una gráfica que nos muestra quiénes son los causantes, los gases que están provocando el efecto invernadero: el dióxido de carbono principalmente, el dióxido de nitrógeno, el vapor de agua, el metano y el ozono, ¿no? Y nuevamente acá en esta parte, en el gráfico de la derecha, se percibe el desbalance que hay entre la energía que llega y la energía que se devuelve al espacio. En la gráfica superior izquierda vemos las concentraciones de los principales, que es el dióxido de carbono, 400 partes por millón el año 2015, el metano 1.845 partes por billón o por 1.000 millones, y el dióxido de nitrógeno 328 partes por billón. Los responsables para el calentamiento global están en esta tortita de aquí abajo: 65% el dióxido de carbono, 17% el metano, 6% el nitrógeno y otros gases el 12%. El aumento con respecto a la era preindustrial, eso quiere decir más o menos del año 1750 hacia adelante, el dióxido de carbono 144%, el metano 256%. Quizás no lo vaya a mencionar, pero el mayor contaminante en cuanto a cantidad, a masa, es el dióxido de carbono. Pero el más contaminante contamina 20 veces más por su periodo de vida en la atmósfera y por otras situaciones, es el metano. Pero fundamentalmente la gran masa que existe es el dióxido de carbono.
Aquí en forma de dibujos animados tenemos las consecuencias del calentamiento global, subida del mar. Todo el mundo habla de que el mar va a subir y ya hay muestras de que el mar está subiendo. Hay varios países ribereños, por así decirlo, que ya han sufrido inundaciones. Sin andar lejos, Miami ha tenido calles inundadas por la subida del mar. El adelanto de la floración. Si ustedes le preguntan a sus padres o abuelos, ¿el toborochi florecía en mayo? Yo estoy seguro que les va a decir que no. Pero este año hemos visto el florecimiento de los toborochis en mayo, ¿no? Normalmente los toborochis deberían florecer en agosto, septiembre, pero en mayo ya, y ahora los toborochis ya, sus flores ya están todas en el suelo, ya se han convertido en basura. Eso es el adelanto de la floración, el estrés hídrico de las plantas. El deshielo de los glaciares, eso también lo vivimos en carne propia. Yo de chico, cuando tenía 10 años, me llevaron a Chacaltaya y pude disfrutar de la nieve, y 40 años después he ido a Chacaltaya y cero nieve, ¿no? Entonces ahí hay un ejemplo de los Pirineos españoles, que bajó de 1.779 a 300 hectáreas de hielo en 20 años. El desplazamiento de las plantas, o sea, las plantas que se desarrollaban a una determinada altura, ahora necesitan una mayor altura si queremos que las plantas no caminan, obviamente, ¿no? La migración de las especies, ¿no? Cada vez buscando un clima adecuado a su propia naturaleza. El aumento de la temperatura del mar también es un hecho evidente, ¿no? Y el aumento de la temperatura del mar es una ciencia aparte para discutirla. Podemos hablar del calentamiento para las especies marinas, para los corales, la acidificación de los océanos. Hay toda una ciencia para hablar de eso. Y por último, la disminución o le llamaremos el intercambio de zonas lluviosas. Hoy donde no llovía llueve, y hoy donde llovía hace falta, hay sequía. Entonces hay un comportamiento climatológico terrible. Acá hay imágenes más drásticas, también disponibles en la media, las consecuencias del calentamiento global. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, en los últimos años ha fortalecido la WMO, la World Meteorological Organization, o la Organización Mundial de Meteorología. Es una de las organizaciones en red más grandes del mundo. Tiene un sistema de monitoreo, creo que tienen alrededor de 15.000 boyas distribuidas en los mares del mundo. Tienen reportes, como dice aquí el texto, reciben información de todos los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales. Entonces, es realmente la red de monitoreo más grande del mundo, en mi opinión personal, que están haciendo un seguimiento al clima y haciendo también una investigación paso a paso de todos los procesos que se están dando en el tema de las alteraciones meteorológicas. Hay otra organización que ha creado también la ONU, que es el IPCC, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC en inglés, que viene del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que estos señores han conformado ¿cómo le llamaríamos? Un cónclave de científicos que están reuniéndose periódicamente y están trabajando permanentemente para hacer reportes sobre el estado del cambio climático. Ya están en su quinto reporte, el año 2014 han emitido el quinto reporte, lo pueden descargar en la web, pero está en inglés. Los primeros reportes creo que hay en español, una versión en español, y seguramente este año o el próximo año conoceremos el sexto reporte. Aquí puse soluciones al cambio climático, pero en realidad son mitigaciones al cambio climático. La movilidad sostenible, hay un tema con los impactos norte-sur, quién contamina más, quién contamina menos, ¿no? Energías renovables es también una herramienta para combatir el cambio climático, para minorar, para mitigar.
los sumideros de carbono, los biocombustibles, el protocolo de Kioto, el decrecimiento económico planteada como una forma de parar el cambio climático, el comercio de emisiones, y allá, apuntado por la flecha, está la eficiencia y el ahorro energético, ¿no? Acá unos 10 ecorretos para que lo lean cuando reciban su copia y lo practiquen. Ahí tenemos qué es lo que se gana haciendo los 10 ecorretos en un año, ¿no? Uno de ellos es apagar la luz o desconectar la energía que no se utiliza. Vamos a hablar de la eficiencia energética, ya que mencionamos ello, y vemos acá que en esa tríada de arriba, el suministro energético está basado en la eficiencia energética y el ahorro energético, ¿no? Y para eso la organización también normativa, una de las más grandes del planeta, que es la ISO, ha creado la ISO 5001, ¿no? Perdón, 50001. La ISO 50001 es un modelo de sistema de gestión energética, y ahí está en diagrama de flujo cómo actúa o cómo se debe poner a la práctica una auditoría energética, principalmente en las industrias, ¿no? Y obviamente los principios de la eficiencia energética que nos llevarán al ahorro económico, a disminuir el recibo de la luz, cuidar el medio ambiente. Vamos a aportar con nuestro granito de arena al desarrollo sostenible y las disminuciones de los gases de efecto invernadero, principalmente el CO2. Conceptualmente, la eficiencia energética apunta a la reducción de los consumos de energía, mejorando o aumentando los niveles de productividad para la producción de un determinado bien, para la provisión de un determinado bien o servicio. Las acciones están destinadas a mejoramientos tecnológicos, o sea, equipos obsoletos que consumen más energía pueden ser reemplazados con equipos más modernos que son eficientemente energéticos, cambio de patrones de comportamiento en el uso de energía, evitar el dispendio y focalizarse más en no consumir, no voy a hablar de ahorro, en no consumir, en preservar la energía, y el mejoramiento de la eficiencia económica de los procesos productivos. Si la energía es un costo involucrado en nuestra cadena productiva, y es significativo dependiendo de la industria, es obvio que tenemos que echarle el ojo para ver cuánto podemos ahorrar y cuánto podemos bajar los costos, ¿no? El potencial a descubrir: eficiencia energética es la mejor opción económica para cubrir la creciente demanda de energía. Si hacemos un ejemplo, mejor dicho, si les comento un ejemplo, el potencial del combustible, de la gasolina específicamente, en un motor, en un vehículo, es nada más que 2/3. 1/3 se pierde, y se pierde en energía térmica, en producción de calor, en otras formas de energía que no son útiles. Entonces, si pensamos y extrapolamos que podría ser 1/3 de la energía que se podría usar, entonces estamos hablando de una cantidad monstruosa si consideramos que los volúmenes de demanda mundial son de 100 millones de barriles aproximadamente en lo que respecta al crudo. Eficiencia energética es la fuente de energía más limpia, porque si hacemos el ahorro energético, dejamos de consumir menos energía, producimos la misma cantidad, estamos también promoviendo el desarrollo sostenible. Eficiencia energética es la fuente de energía más rápida a desarrollar. En realidad, lo único que uno tiene que hacer es hacer un análisis sistemático en la industria y ver dónde se puede hacer eficiencia. A diferencia de otras iniciativas, está a la vanguardia de suplir energía de forma segura. Sin embargo, la eficiencia energética requiere establecer un marco regulatorio, financiero y operacional. O sea, no es a libre albedrío, ¿no? Tiene que haber reglas para poder hacer eficiencia energética, principalmente a nivel industrial. Cooperación internacional necesaria: necesitamos aquellos países que ya tienen adelantado sus tecnologías para poder hacer eficiencia energética, que nos transfieran tecnología, ¿no? Hay algunas barreras para la eficiencia: falta de conocimiento en cómo se usa y consume la energía al interior de la organización. Y de verdad que en una empresa, en una industria grande,
muy poca gente tiene un conocimiento verdadero o real de en qué significa la demanda de energía. El resto de las personas simplemente lo ve como la luz, como el aire acondicionado, como el calefón, etcétera, ¿no? Compra de productos y servicios centrada en la inversión inicial y no en los costos de operación durante su vida útil. O sea, siempre estamos yendo a comprar el equipo más barato. Deberíamos pensar en el equipo más eficiente. ¿Cuesta más caro? Sí, pero proyectemos su retorno en lo que hace a la eficiencia energética o a dejar de consumir combustible. Foco en la producción y resolver los problemas cotidianos. La verdad es que todo el mundo está cómo producir más, cómo abaratar los costos, teniendo en la energía un buen elemento para poder conseguir el objetivo. No se hace seguimiento en el tiempo a medidas de mejores operaciones realizadas y no existe una búsqueda sistemática de las oportunidades en mejora de la eficiencia energética. Estas barreras son obviamente para nuestro medio, ¿no? Hay otros países que andan muy adelantados en este tema. Aquí un cuadro para que vean cuáles son los beneficios de aquellos programas que hacen eficiencia energética, y realmente los beneficios son mejorar la imagen de la compañía, disminuir los precios, permitir los plazos de entrega, mejorar la calidad y mejorar definitivamente la imagen de la compañía. La ISO 5001, para la gestión de los sistemas energéticos, tiene base en la ISO 9001, que es la de calidad, ¿no? Y se enfoca en la gestión de los sistemas energéticos para alcanzar la eficiencia energética y apoyar la reducción de los gases de efecto invernadero. Ese es el objetivo de la ISO 50001. Hay una estrategia que la han planteado para propiciar el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica, para contribuir al desarrollo económico y a la preservación del medio ambiente. ¿Qué requiere su logro? Condiciones para su comercialización y contar con nuevos equipos y sistemas de alta eficiencia. Y aquí entra un tema, la innovación tecnológica. Realmente, hoy la producción de equipos para la industria está focalizada en que sean más eficientes, no solamente en lo que significa energía, en varios aspectos, ¿no? Entonces, la estrategia busca eliminar las barreras que impidan la vinculación de estos dos aspectos a fin de crear un mercado natural de equipos, servicios y financiamiento para el ahorro de la energía eléctrica. Este cuadrito me gusta porque cómo es la distribución de la energía eléctrica, y ahí ustedes pueden ver por qué el foco de la eficiencia energética es la industria, porque demanda casi el 60% de la energía eléctrica va a la industria. El doméstico llega a un 25% y los comercial, municipal y agrícola el resto. Y ahí se ve dónde se gasta más energía eléctrica. Iluminación 18%, motores 46%, la mayor demanda, la refrigeración, el aire acondicionado. La refrigeración es para procesos de enfriamiento industrial, no confundir con aire acondicionado, ¿no? Y los procesos propios. Entonces ahí uno puede ver dónde se puede focalizar para hacer el arranque, el estudio y aplicar las medidas para lograr la eficiencia energética. Hay aquí algunos aspectos a considerar. La ISO 50001 nos dice qué hacer, pero no dice cómo hacerlo. Entonces, la auditoría nos va a dar un resultado de lo que tenemos y tenemos que buscar cuáles serán las medidas a aplicar para conseguir. En Bolivia ya existe el estándar homologado por IPNORCA, tenemos la 50001. El sector industrial presenta un gran potencial, en el cuadro anterior hemos visto por qué, y el sector petrolero tiene un alto potencial de desarrollo para hacer una evaluación, aplicar una ISO 50001 y buscar resultados. Los países podrán ser más competitivos en la medida en que busquen las fórmulas para aumentar su eficiencia energética. El aumento de la eficiencia energética significa mejorar nuestra calidad de vida y todas las medidas de ahorro energético son bienvenidas. Hablaremos ahora del desarrollo sostenible y de la descarbonización del planeta. Aquí solo para recordarles que el medio ambiente está compuesto de seres vivos y seres no vivos, por así decirlo, ¿no? Entonces nosotros estamos en el factor biótico,
y el factor abiótico están principalmente lo que es el suelo, el subsuelo, los minerales y todos los elementos que hay en el planeta. El año 2000, la ONU hizo un enclave a nivel global donde se planteó los desarrollos del milenio y en esa oportunidad se desarrollaron 8 premisas para el desarrollo del milenio. Posteriormente, el año 2015, si no me falla la memoria, la ONU volvió a juntar, sí creo que es el 2015, a todos los países y trazaron una agenda al 2030 que se llama los Objetivos del Desarrollo Sostenible. En la parte superior izquierda vemos el significado de lo que es el desarrollo sostenible y lo vamos a leer. Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades. En otras palabras, esto nos quiere decir que lo que nosotros estamos disfrutando también tienen que disfrutar los que vendrán, ¿no? Eso es desarrollo sostenible. Conseguir ese objetivo es desarrollo sostenible. Y ahí están los 17 objetivos del desarrollo sostenible para la Agenda 2030. Cada uno de estos objetivos tiene su propia base teórica y su propia fase de desarrollo. Si llegan a descargar esto de la web de la ONU, recomiendo que lo lean. Hay una fórmula que se busca, una fórmula mágica, para buscar un equilibrio entre lo que es el crecimiento económico, satisfacer los aspectos sociales y el medio ambiente. Y ahí se focaliza el desarrollo sostenible. Para conseguir la descarbonización del planeta, de la Tierra, de nuestro planeta Tierra, se trata de fomentar la captura del dióxido de carbono de manera natural mediante medidas agrícolas y forestales adecuadas, deteniendo la deforestación de raíz en el Amazonas y en cualquier otra parte. Es muy teórico, deteniendo la deforestación de raíz en el Amazonas y en cualquier otra parte. En Bolivia seguimos quemando, seguimos haciendo, ¿cómo se llama? Habilitación de áreas agrícolas, tumbando bosques y quemando, ¿no? Reducir para el año 2050 la intensidad del carbono en la producción global de electricidad hasta alcanzar prácticamente 0 emisiones. Es el objetivo principal sugerido por el proceso de descarbonización de la atmósfera. Es un desafío muy grande porque la producción global de electricidad es altamente dependiente de los combustibles fósiles y para llegar a ello tendremos que desarrollar otro tipo de energías, principalmente las alternativas. Sustituir las energías fósiles por electricidad producida mediante tecnologías bajas en carbono y renovables. Reducirá drásticamente las emisiones de los gases de efecto invernadero en aquellos sectores intensivos en gasto energético como el transporte, los edificios y la industria. Incrementando la eficiencia energética de manera radical, se provocará una reducción adicional de las emisiones, se facilitará la electrificación y se ahorrará en la factura energética. Gestionando el campo y los ecosistemas de una manera más racional, podrá incrementar su capacidad para actuar como sumidero natural del exceso de dióxido de carbono. A eso le llaman una transición a una economía verde. Y aquí nuevamente vuelvo a recordarles este gráfico de la parte inferior izquierda, el crecimiento exponencial de la población, ¿no? Entonces, es uno de los factores muy difíciles de controlar. Han habido países que han querido controlar sus tasas de natalidad para mantenerlas estables, pero no se ha conseguido. Entonces, tiene que haber una transición hacia una economía verde, a una economía que piense más en el planeta, en el desarrollo sostenible, en las generaciones futuras. El crecimiento cero o decrecimiento es una de las alternativas. Francia es uno de los países que está hablando mucho del decrecimiento como solución al calentamiento global. ¿Y qué es el decrecimiento? Significa producir lo mismo, pero sin crecer. Suena teórico, suena irónico, pero esa es la necesidad. De lo contrario, el crecimiento nos está llevando al abismo. Crecimiento poblacional cero, decrecimiento y crecimiento cero
son las fórmulas que algunos países están planteando para disminuir y mitigar el problema. ¿Qué estamos haciendo en Bolivia? Les muestro muy rápidamente. La implementación de la norma ISO 50001 en Bolivia ya es una realidad. Se desarrolló a petición de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. La ISO 50001 se adecua a cualquier organización, sea cual fuera su tamaño, o sea, no importa el tamaño de empresa o industria, se adecua a cualquiera. O sector o su ubicación geográfica, y especialmente aquellas que tienen una mayor intensidad de uso de energías en su matriz productiva. La presentación oficial de la norma ISO 50001 se realizó el 17 de junio del 2011 en Ginebra. Bolivia la adoptó al año siguiente y se ha formado. Bolivia es parte de la Red Iberoamericana de Gestión y Eficiencia Energética y la Red Latinoamericana de Eficiencia Energética. Don Ernesto Siles, presidente de INORCA de la época, dijo: en Bolivia estamos acostumbrados a usar la energía sin ningún control. Similar situación ocurre con el agua, y eso es verdad. ¿Alguno de ustedes piensa en el ahorro de la energía? Quizás después de esta charla lo hagan, ¿no? En el país, la certificación de la norma boliviana ISO 50001 puede ser a través de INORCA, pero también puede ser a través de la TÜV Rheinland, que es la que nos puede certificar. Instalación de bombas de calor y agua. La temperatura de la tierra baja por cada metro de profundidad del subsuelo, baja 3 grados. En 5 metros podemos conseguir 15 grados de temperatura. Por lo tanto, si forzamos una convección de aire, ya sea en tiempo de frío o en tiempo de calor, podemos, a través de estas bombas de calor, producir un acondicionamiento de aire fresco o cálido en función de la necesidad. Esto también es parte de la política de eficiencia energética del país. Los variadores de frecuencia para mejorar la eficiencia. El objetivo general del dispositivo es transformar energía eléctrica de frecuencia industrial en energía eléctrica de frecuencia variable. ¿Qué hace utilizar variadores de frecuencia? Reducir consumo de energía, aumentar la vida útil y reducir los periodos y los gastos de mantenimiento de los equipos. Los foquitos ahorradores, ¿se acuerdan? Entraron con fuerza una temporada, hoy se ha enfriado la cosa, pero definitivamente lo que quiero mostrarles acá, en este gráfico superior izquierda, vean bien lo que es la tecnología anticuada o obsoleta que le llaman los incandescentes, el foquito común, con la tecnología de los fluorescentes y con la tecnología LED. El área verde es la cantidad de energía que se transforma en calor y el área blanca es la cantidad de energía que se transforma en luz. Fíjense, solamente 10% de la energía consumida por un foco tradicional se convierte en luz. Con los fluorescentes llegamos a un 50% y con los LED definitivamente solo 15% de producción de calor. El restante 85% es luz, ¿no? Y ahí van a ver diferentes formas de explicar que es mejor utilizar un foco LED que utilizar un foco tradicional. Aquí vemos la parte en rojo, es el desperdicio de energía entre el foco incandescente, el foco fluorescente y la tecnología LED, ¿no? Es definitivamente mínima el desperdicio de energía. Ahora, lógicamente, hay una cuestión de costo, de precio. Pero fíjense abajo, un foco normal nos dura 750 horas, un foco halogenado nos dura 1000 horas, un foco fluorescente 10.000 horas y 20.000 horas un LED. O sea, un foco LED puede costarnos 50, 80 pesos en relación a 5 pesos del foco normal, pero su periodo de vida es, ¿cuántas veces? 20 veces más, pero también 85% de la factura de electricidad será reducida. O sea, hay un ahorro realmente significativo con el... Allá hay un ejemplo que lo puse ahí, $200 en ahorros permanentes por año si se usa un foco LED. Obviamente este gráfico es para una economía
mucho más desarrollada que la nuestra. La luz aquí es un poco más barata, pero definitivamente es un ahorro. Otra forma de ver el ahorro, las ventajas de la iluminación LED: resistencia, alta resistencia a shock eléctrico y vibración, pueden ser fuentes de luz atenuables y sin mercurio, sin plomo, sin gases, iluminación completamente limpia. Hay unos tips para ahorrar energía que les recomiendo la sigan. El aislamiento térmico en edificios e industrias, ¿no? Muchos de ustedes han debido percibir que si la casa donde viven está mal orientada, si no está en la orientación norte-sur de las ventanas, que es donde predomina el viento, las paredes laterales del oeste y del este son las que más generan calor, y definitivamente hay una pérdida o una ganancia de calor, dependiendo cómo se lo vea, que puede ser mitigada si uno piensa desde la construcción en utilizar materiales aislantes. Hay cada vez una mayor oferta en el mercado de materiales aislantes, y los edificios modernos están aplicando esto no solamente para el tema temperatura, sino también para el tema sonoro, ¿no? Entonces hay edificios que son ecosostenibles. No podemos dejar de hablar de las medidas en Bolivia de las energías renovables, ¿no? Y aquí vemos en el gráfico inferior izquierda una matriz energética basada en termoelectricidad, la hidroelectricidad y las energías alternativas, que ya están en un 5.43%. La biomasa, fundamentalmente el bagazo de caña que se quema en Guavirá para producir energía y meterla a la red, es un ejemplo de la producción de energía de biomasa. Aquí son los proyectos que se están desarrollando de energías alternativas, fundamentalmente en energías solares o fotovoltaicas, y algunos proyectos también que están siendo desarrollados, como Colpana, que ya ha sido el laboratorio para probar con la energía eólica, y ahora ya estamos en El Dorado, San Julián, en La Ventolera, en Tarija. O sea, el Estado está diversificando sus fuentes de provisión de energías renovables. Y por último, el GNB es otro amigo o otra energía amigable para colaborar a la eficiencia energética, ¿no? En la parte final de esta conversación he traído un corolario para que veamos. Alguien dijo, no me acuerdo quién dijo, la edad de piedra se acabó no porque se hayan acabado las piedras, creo que fue Winston Churchill. Eso quiere decir, la edad de piedra se acabó, pero las piedras siguen habiendo. Y si hacemos una analogía, la edad de petróleo se va a acabar, pero el petróleo va a seguir habiendo. Vamos a seguir produciendo petróleo, ¿no? ¿Reemplazar energía fósil por energía alternativa también es eficiencia energética? Sí. Energía que no se consume, energía que no contamina. Costos, factor importante para la irrupción de las energías alternativas. Hace unos, 10 años, pensar en energías eólicas que cuesten de una manera similar a las hidroeléctricas era imposible. Hoy es posible. Hace 10 años pensar que energías solares tenga un costo parecido a la hidroelectricidad no era posible, hoy sí. Hoy la energía solar y eólica están con costos por ahí con la hidroelectricidad. Hay excesiva evidencia científica para obviar el calentamiento, el cambio climático. No podemos sustraernos de esta realidad. La estamos viviendo, y si no reaccionamos, si no tomamos conciencia personal propia y colectiva, esto va a ser tremendo en el futuro. La eficiencia energética es importante ante la contaminación ambiental. Vuelvo a repetir, energía que no se consume, o que se deja de consumir, mejor dicho, es energía que no contamina. La tecnología y la automatización, poderosas herramientas de la eficiencia energética, sí. Ahora ya hay los edificios inteligentes, ¿no? Que uno conversa con el edificio, luz, enciéndete, aire, apágate, aire bajada, está en 17 grados, subía a 20, ya se puede conversar. Esa es la inteligencia artificial que está, la automatización que está entrando en beneficio
de la eficiencia energética. ¿Bolivia está en acción con la eficiencia energética? Sí, les he mostrado todo lo que se está haciendo. La causa de los problemas es antropogénica. ¿Qué quiere decir eso? Que lo produce el hombre. Lo hemos producido nosotros. Hasta donde hemos llegado, lo hemos producido nosotros. Y el señor Gandhi dijo, si nosotros tenemos que ser el cambio que queremos ver, nosotros tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo. Actitud personal cambia hacia un desarrollo sostenible, hacia una conciencia ecológica, por así decirlo. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta en el público? Los compañeros, por favor, levante la mano. Según su opinión, el gas, al ser 50% menos contaminante que el petróleo, puede ser una solución a corto plazo de la reducción de gases de efecto invernadero. Definitivamente, te lo acaba de decir, es el 50%. Bueno, no es tan taxativo, pero es mucho menor que los combustibles líquidos. Peor que el carbón. El carbón creo que es un tercio comparado con el carbón. Nuestra siguiente pregunta es, ¿el calentamiento global de qué manera influye en la producción de hidrocarburos en Bolivia? El calentamiento global, ¿de qué manera influye en la producción de hidrocarburos en Bolivia? Podríamos pensar en una riada que se lleva un pozo. No, definitivamente no interfiere, a no ser que haya algún fenómeno, por así decir, creo que el otro día Camiri, claro, es un ejemplo, Camiri nunca ha tenido una lluvia como la que tuvo hace un mes y medio atrás. Llovió tanto que por las calles los minibuses se los llevaba el agua, inclusive un minibús se lo tragó el río. Ese es un ejemplo de lo que podría pasar, estoy hablando de Camiri, porque se ha dado el fenómeno y porque es la capital petrolera de Bolivia. Entonces, no estaría lejos, tenemos pozos que están cerca de cuencas hidrográficas que podrían tranquilamente ser arrasadas en caso de una lluvia inaudita, digamos. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cuál es el procedimiento para encontrar el beneficio energético en esta industria? Perdón. ¿Cuál es el procedimiento para encontrar el beneficio energético en una industria? Yo diría que la 50001, la ISO 50001 definitivamente nos da las pautas. Como decía una de las láminas, nos dice cómo está la cosa y tenemos que implementar los cambios. Y 50001, auditoría energética es la mejor herramienta. Obviamente la conciencia personal es mucho más importante que cualquier auditoría. ¿Alguien tiene alguna pregunta más del público? ¿Nadie? Bueno, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Y el decano le hará un pequeño presente, por favor. Ajá, sí. Ah, ya está. ¿Así? Un fuerte aplauso, por favor.